Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición del Mundo Economía y Negocios por Televisión, un espacio en el que llevamos a ustedes la economía y las finanzas hasta sus casas. Aquí usted entenderá cómo los principales acontecimientos económicos nacionales e internacionales tienen incidencia en su economía y en su bolsillo. Esta semana se anunció el relanzamiento del mercado permuta, el cual permitirá comprar deuda para luego transarla por divisas en los mercados internacionales. Esta es una alternativa que ofrecerá el gobierno para combatir precisamente la escasez de divisas. Al respecto y para obtener mayor información, conversamos con el economista Maxim Ross. El mercado permuta fue un intento de llevar el control de cambio, un proceso más en el control de cambio, de liberar un poco las operaciones del control de cambio hacia un mercado libre, un mercado donde pudiera fluctuar la moneda y a la vez pudieran intervenir distintos actores económicos y financieros, tanto públicos como privados. Y fue operado principalmente por las casas de cambio que en ese momento existían. Pero hubo una interpretación, a mi juicio, equivocada por parte del gobierno, de que los operadores cambiarios, como es lógico en cualquier parte del mundo, estaban especulando con el valor de la moneda. Compraban un valor, vendían a otro valor, y que eso es lo que estaba ocasionando que ese tipo de cambio subiese. Y la verdad de fondo, que sigue siendo la misma verdad de este momento, es que el mercado permuta no funcionó porque no había suficiente oferta en el mercado. Entonces, ese mercado se fraccionó por ese tema con las operaciones cambiarias, con las operadoras cambiarias, pero se fraccionó porque nunca la oferta fue suficiente para compensar la demanda. Y pues terminó cerrándose de una manera abrupta, inclusive un poquito policíaca, pues, porque las casas de cambio fueron perseguidas y todo este tipo de cosas. La expectativa ahora es que se vuelva a abrir. Y por supuesto las declaraciones oficiales es que no se va a repetir el fenómeno, muy probablemente no va a ser operado, aunque ya no existen operadores cambiarios, fueron prácticamente cerradas todas, queda algo por allí en la bolsa pública. Entonces me temo que el gobierno se va a ir, como lo acaba de demostrar la experiencia del SICAD actual. Creo que el gobierno va a intentar un mercado permuta por el lado oficial, o sea, con banca pública, con operadoras públicas, operadoras cambiarias públicas, para tener un mayor control sobre el tipo de cambio. Entonces, por consecuencia, se espera la modificación de la ley de ilícitos cambiarios, que abra ese mercado, que permita que haya operaciones de títulos valores. Es bien probable, con la promesa que se ha hecho de que se abra ese mercado antes de fin de año, de fin de mes, y muy probablemente sea muy manejado, manipulado, controlado, gerenciado, como quieras la palabra, por el sector público. Por supuesto, ahí el gran rector de ese mercado va a ser PDVSA y bueno, creo que es la que va a tener un poco la voz de mando allí. Finalmente, también es interesante decir que se esperaba una participación importante del Banco Central de Venezuela, pero todo parece indicar que el Banco Central de Venezuela lo han ido apartando progresivamente de todo lo que significa operaciones cambiarias. Para el profesor del IESA, Carlos Jaramillo, para que este mercado permuta funcione, es necesario que el gobierno lo respalde con una fuerte inyección de divisas. ¿Cómo funcionaba? Los operadores oficialmente autorizados para funcionar en este mercado, que eran las casas de bolsa y los bancos universales, los bancos en general, bancos comerciales universales, tenían un inventario de títulos los cuales sus clientes compraban pagando bolívares y en líneas generales estos títulos eran inmediatamente vendidos a otra gente que poseía dólares, de manera que el cliente que inicialmente bolívares terminaba teniendo dólares. Siempre existía la posibilidad que un cliente con bolívares comprara estos títulos, los transfiriera a su cuenta de inversión en el exterior, cosa que realmente muy poca gente hacía. En principio este mercado se diseñó utilizando estos títulos para ayudar a que un inventario de títulos valores que existían por ahí, pues le diesen de alguna forma liquidez al sistema. Indudablemente estos son mecanismos que existen cuando surgen controles de cambio. Una de las cosas que tal vez debería tener claro el consumidor en general, pues cualquier persona interesada en esto, es que muy probablemente el permuta tal como lo conocimos hasta el año 2010 no va a funcionar exactamente igual.
¿Por qué? Porque para que exista un mercado como el permuta que existía en el 2010, tiene que haber un importante volumen de reservas internacionales líquidas que sirvan como especie de colchón para cubrir eventuales demandas, digamos, adicionales, o no quisiera usar la palabra exagerada, pero demandas que en un momento dado se dieran. Siempre que hay un mercado de libre convertibilidad, se parte de la premisa que hay un inventario de moneda dura lo suficientemente fuerte como para dar respuesta a esa presión, y que por supuesto la tasa de cambio sube o baja en la medida que haya mayor o menor presión para comprar moneda fuerte. En tanto nosotros no tengamos dicho inventario, lo más probable es que esto sea una tercera vía de compras de dólares, digamos, estandarizadas por el gobierno. Es decir, PDVSA y algunos proveedores internacionales que son mis socios estratégicos de PDVSA, en lugar de vender sus dólares a 6.30, los van a pasar por este mecanismo, y por supuesto ellos van a conseguir un poco más de bolívares, y esto definitivamente les ayuda en sus finanzas. Un tercero que no pertenezca al grupo recién mencionado, pues tal vez no estaría tan interesado en entrar en este mercado. Entonces, yo en el corto plazo no esperaría más que una especie como de variante del SICAD, y no sería de extrañar que alguna serie de renglones, como pueden ser importaciones consideradas no particularmente estratégicas, y eventualmente parte de los dólares de viajeros y algún otro tipo de necesidades particulares, pudieran entrar por este mercado. Sobre el mercado permuta, el economista Luis Oliveros nos da una visión positiva de cómo podría impactar en el sector petrolero. Explica Oliveros que el hecho de que las transnacionales socias de PDVSA puedan participar en ese mercado daría un impulso al sector para elevar la producción. Hasta el 2010 hubo mercado permuta en Venezuela, y PDVSA se nutrió mucho de ese mercado permuta. No tenía la camisa de fuerza de la tasa de cambio oficial y podía vender parte en el mercado permuta, y obtenía mucho más bolívares por pocos dólares. ¿Qué pasa después del 2010? Se le cierra esa puerta, automáticamente aumenta el financiamiento monetario del Banco Central hacia PDVSA, lo que hace que luego tengamos un incremento importantísimo en el 2012 y el 2013, porque PDVSA se vio con la camisa de fuerza de no poder vender sus dólares a otra tasa, sino a la tasa oficial. ¿Qué es lo que le podría traer de cosas buenas a PDVSA y a las empresas mixtas? Primero que nada, que vender a una tasa superior implica no quemar tantos dólares para obtener los bolívares que necesita para pagar nómina, costos, gastos, etcétera, etcétera. Y esos dólares pueden ser utilizados para planes de inversión. Pero adicionalmente, lo importante es que PDVSA, al vender dólares a una tasa de cambio superior, dejaría de utilizar ese financiamiento monetario que tanto daño le ha hecho a Venezuela, y que el mismo ministro Ramírez, en una de sus últimas ruedas de prensa, confesó que ese financiamiento monetario, ese cable que le está tirando el Banco Central a PDVSA, va a parar, porque ellos están conscientes de que ese es el principal causante de la inflación en Venezuela. Las empresas mixtas también se van a ver beneficiadas, porque también no van a tener esa camisa de fuerza 6.30, y vender a una tasa superior implica vender también menos dólares para obtener los bolívares y pagar esos salarios que tienen que pagar en Venezuela. Lo primero que tiene que ocurrir para que el mercado de permuta funcione es el cambio en la ley de ilícitos cambiarios y cambiar los convenios cambiarios. La ley de ilícitos cambiarios, los cambios que le hicieron a la ley, indican que nadie puede hacer permuta. La permuta es una cosa mala en el mundo, en Venezuela. Y los convenios cambiarios están orientados hacia allá. ¿Qué es lo que tiene que venir ahorita? Debemos volver a cambiar la ley, y deben salir convenios cambiarios que permitan que las empresas mixtas puedan entrar al mercado, y que en el mercado esté despenalizada la permuta. Si PDVSA no va a tener una actuación más o menos importante en el mercado de permuta está condenado a ser un fracaso. ¿Por qué digo eso? Porque 98 de cada 100 dólares que entran a Venezuela entran por PDVSA. Si el principal oferente de divisas de Venezuela no está en un mercado de permuta, obviamente su éxito va a ser escaso, no va a haber ningún tipo de éxito, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que el gobierno trate de que la tasa más o menos fluctúe. Si el gobierno cree que puede fijar una tasa y a partir de esa tasa hacer todas las operaciones, eso es una camisa de fuerza para el mercado de permuta. Ahí hay que ver, yo por lo menos no veo que las personas naturales vayan a tener acceso. Veo que los privados van a tener problemas graves para entrar, van a tener cualquier cantidad de requisitos que les van a poner. Yo no creo que vayan a poder financiar importaciones por ahí. Yo creo que lo que viene en el mercado de permuta es más un tema de pagos de deudas,
tal vez pagos de dividendos que no han podido pagar, ese conjunto de cosas. Los especialistas coinciden en que la reforma a la ley de ilícitos cambiarios es necesaria para que se inicie y sea sostenible este mecanismo del mercado permuta. La reforma anunciada por el gobierno se espera para los próximos días. Ya volvemos en el Mundo Economía y Negocios por televisión con más información en esta oportunidad de nuestro sector importador.